Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo en el que la sangre se os va a congelar. Vais a tener que usar un calentador para que vuestro cuerpo vuelva a recuperar la temperatura, porque el caso que traigo hoy, sinceramente a mí, mientras me informaba, mientras lo leía y mientras tomaba algunas notas, me ha dejado el cuerpo bastante malo. Traigo la historia de Robert Cornish, un científico que nace en 1903 en California y se gradúa en biología. Su fascinación era el cuerpo humano, su fascinación era el estudio de este, junto con el estudio de los animales, y veremos cómo su mayor interés será encontrar como una especie de inmortalidad o como una especie de habilidad para volver de la muerte. ¿Qué ocurre? Pues que el primer experimento que este hombre realiza no va a ser nada más y nada menos que algo que no tiene nada que ver con esto. Y se va a centrar en las primeras gafas para leer debajo del agua. Como veis, no tiene nada que ver con lo que os voy a contar, ni con su historia base, pero es algo relevante el ver cómo un científico, una persona, pasa de hacer algo tan, podría decirse, irrelevante como unas gafas para leer debajo del agua, a llegar a hacer lo que este hombre llegó a conseguir. Lo primero que se debe saber sobre Robert Cornish es que era una persona bastante excéntrica. Él tenía una habilidad mental increíble y se le consideraba como excéntrico. Aquí veremos cómo llegó a conseguir su primer objetivo, el de ser un científico popular y conocido tanto a nivel nacional en los Estados Unidos como también a nivel internacional en todo el mundo, llegando incluso a que varios periódicos le dedicasen portada, y ya veremos el porqué. Y durante los años 30 nos encontramos con su mayor época de crecimiento. Como ya dije, introduciendo a este hombre, lo más clave es que creía en la resurrección. Creía que era posible él utilizar un cuerpo humano, un cuerpo animal, y devolverle a la vida. Y por eso mismo, este científico titularía su proyecto dedicado a este tema de la resurrección como Proyecto Lázaro. ¿Por qué Proyecto Lázaro? Básicamente porque así es como llamaría a los perros que utilizaría en sus primeros experimentos. Aquí nos encontramos cómo se llevan a cabo experimentos con animales, van a ser principalmente perros, fueron un total de 5. Y este proyecto surge por su obsesión por la resurrección y por esta idea de ser capaz de devolver la vida a un cuerpo inerte, un cuerpo que ya no la tenía. ¿Qué ocurre? Pues que a estos perros se les aplicaba éter, que es una especie de sustancia que tiene un efecto anestésico y que llevaba a los perros a una muerte clínica. Creía que si este cuerpo clínicamente muerto se columpiaba, muchas veces llegando incluso a usar un columpio, se le aplicaba sangre, anticoagulante y oxígeno, se podía reactivar el cuerpo, se podía reactivar las funciones, se podía hacer que el cuerpo, en definitiva, volviese a la vida. ¿Qué ocurre? Pues que los 3 intentos fueron un absoluto fracaso. No ocurría nada, no surgía la chispa. Pero los 2 últimos revivieron. Y aquí es donde viene lo más tétrico. El caso se llegó a comparar con Frankenstein debido a que la base es la misma, el coger un cuerpo muerto, un cuerpo inerte y devolverlo a la vida.
Pero no solamente por la similitud en la historia, sino que estos perros eran como animales muertos andantes. Teníamos unos perros, unos cuerpos que habían vuelto a la vida, pero en muchos casos con daños terribles en el cerebro. Eran incapaces, por ejemplo, de andar correctamente, incluso el correr era imposible, el mantenerse estable les costaba e incluso muchos de ellos revivían, como por decirlo así, sin visión. Como podemos imaginar, esto es un revuelo en la comunidad científica internacional y lo que ocurre, cómo se describen los periódicos y las fotos que se muestran, para mí son cuanto menos chocantes y son las que se van a ver a continuación. Robert E. Cornish, biólogo californiano que sorprendió a la comunidad científica al revivir a un perro clínicamente muerto. Recientemente repitió el éxito de su experimento original con resultados aún más prometedores. Esto era una de las noticias que se publicaba en el New York Times en 1935. Y sigue así. Cuando habían transcurrido 6 minutos desde el último latido, el joven doctor Robert E. Cornish dispuso a Lázaro II a un dispositivo de sube y baja, es decir, un tradicional balancín o un juguete de cuerda, llamado teeterboard. Allí abrió una de las venas del muslo del terrier para aplicar una solución salina saturada de oxígeno y que contiene adrenalina y estimulantes para el corazón, el extracto de hígado, heparina y un poco de sangre canina de la que había sido la fibrina, la sustancia coagulante que se retiró. Podemos seguir leyendo lo siguiente. La solución estimulante se hundió en un medidor de vidrio, ya que se filtró en el cuerpo a través de 5 pies de tubo de goma. Comenzó a levantarse en pulsaciones lentas y Lázaro II quedó sin aliento por momentos. Sus piernas temblaban, su corazón empezó a latir, débilmente al principio, luego como un trip hammer. Lázaro II estaba vivo. Y así es como se publica la noticia haciendo oficial la resucitación de este primer perro. Pero, poco tiempo después, una hora más tarde, la revista Modern Mechanics crea un artículo titulado "Un segundo perro es resucitado". Y en una hora, el científico resucitó a 2 perros. Esta historia tiene, pues la verdad, un tono muy esperanzador, muy de pensar que va a salir bien. ¿Y por qué no somos inmortales supuestamente hoy? ¿O hubiésemos sido capaces de serlo? No lo vamos a saber debido a que primeramente se le acusó de maltrato animal, por lo cual tuvo que cambiar los objetos del experimento a cerdos, que son biológicamente y estructuralmente más parecidos a los humanos, que era su principal objetivo desde el principio. ¿Qué ocurre? Pues que en 1947 Thomas McNichol, un violador asesino de niños que había sido condenado a muerte, aceptó la propuesta del científico para poner su cuerpo a experimento y a intentar ser revivido. Y aquí es donde se le niegan los permisos para seguir investigando e incluso para usar el cuerpo del preso. Aquí es donde viene una pregunta que yo creo que todo el mundo se puede llegar a imaginar. ¿Se prohibió porque, como dicen las fuentes oficiales, se tenía miedo de que este asesino reviviese e hiciese daño a más niños? ¿O porque se sabía algo que no quería que se saliese a la luz? Nunca lo vamos a saber, al igual que si ese experimento tenía posibilidades o no de triunfar. Así que nos quedaremos con la duda y nos quedará seguir preguntándonos qué hubiese pasado si ese experimento
hubiese sido llevado a cabo. Nos vemos.